A medida que se acercaba la boda de mi hijo, debería haber estado ocupada ayudando con los preparativos, pero en cambio, mi esposo parecía distraído, mirando su teléfono una y otra vez, perdido en sus pensamientos. Sentí una molestia creciente, así que, cuando no estaba prestando atención, revisé su teléfono. Había una conversación abierta. Pensé que nunca volverías a este país. Por eso, me vi obligado a casarme con una mujer a la que no amo. Si hubiera sabido que regresarías, entonces la respuesta llegó rápido. No me iré otra vez. Te extraño muchísimo. Dejé el teléfono en su lugar con calma, fingiendo que no había visto nada. Entonces lo vi desbloquearlo nuevamente. De repente, romper en llanto como un niño. En ese momento, mi corazón se convirtió en cenizas. Después de la boda, pedí el divorcio. Capítulo 1. Elías, te di la vida, crié a ti y a tu hermana, y ahora que por fin veo que has formado tu propia familia, quiero empezar a vivir mi propia vida por unos días. La nuera recién casada no entendía bien la situación, pero seguía empujando el costado de su esposo con el codo. El rostro del hijo se oscureció. Mamá, ¿qué edad tienes? ¿Cómo puedes estar hablando de divorciarte de papá a estas alturas? Lara y yo acabamos de casarnos. Y ya vienes con esto. La gente que no sabe la historia pensará que Lara y yo te hemos hecho algo. Papá, ¿tú qué opinas? Kevin, quien estaba sentado en el sofá mirando su teléfono, finalmente levantó la vista y me miró por primera vez en todo el día. ¿Ya planchaste la ropa que necesito para mañana? Instintivamente, me levanté para hacerlo, pero me forcé a detenerme. Kevin, ¿no tienes nada más que decirme? Él lo pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Apreté los labios hasta morderme, sintiendo el sabor metálico de la sangre. En la boda de nuestro hijo, mi esposo, quien se suponía que debía estar a mi lado, en su lugar llevó a una mujer que nunca antes había visto, cuidándola con una atención extrema, hasta el punto de asegurarse de que el agua importada que bebiera estuviera a la temperatura exacta. Soporté las miradas de los familiares y amigos durante toda la ceremonia, obligándome a sonreír ante las acciones de mi esposo. En 30 años de matrimonio, nuestra relación siempre había sido fría. Pero esta era la primera vez que Kevin me humillaba tan abiertamente delante de todos. Mirándolo fijamente, grité, en la boda de nuestro hijo, trajiste a otra mujer a ocupar mi lugar, ¿y ni siquiera crees que me debes una explicación? Kevin pareció darse cuenta de la situación y me miró con total indiferencia. ¿Quieres el divorcio solo por Rita? Es solo una vieja amiga que no veía desde hace años. Al escuchar esto, nuestro hijo también empezó a defender a Kevin. Sí, mamá. Y si no fuera por el discurso de la tía Rita en el escenario, me habría muerto de vergüenza por lo que dijiste. Solté una risa sarcástica y no dije nada más. En su lugar, me levanté, saqué la ropa que Kevin necesitaría para el día siguiente y comencé a planchar cada pliegue con cuidado. Al verme volver a mi habitual docilidad, padre e hijo parecieron relajarse. Comenzaron a hablar de trabajo, mientras que mi nuera ocasionalmente participaba en la conversación. No entendía la mayoría de lo que decían y, cada vez que intentaba intervenir, me rechazaban con impaciencia. A medida que iba alisando pliegue tras pliegue en la camisa, mi determinación de divorciarme de Kevin se hacía cada vez más fuerte. 30 años, me encargué de todo en esta casa, pero nunca logré captar ni una pizca de la atención de Kevin. Nos conocimos a través de un matrimonio arreglado. Al principio, no diría que nos gustábamos, pero nos unimos simplemente para compartir la vida, ya que teníamos que vivir juntos. Creía que debíamos al menos hacer un esfuerzo por llevarnos bien. Siempre pensé que Kevin simplemente era una persona fría, sin grandes defectos, pero nunca imaginé que todos estos años, Kevin había estado aferrado a un amor del pasado, su primer amor. Coloqué la plancha en posición vertical y colgué la ropa con cuidado en la percha. Al acercarme al dormitorio, escuché la voz emocionada de mi hijo. ¿La tía Rita es tan increíble? Papá, tienes que presentármela. Bajé la mirada con impotencia. Incluso el hijo que crié con tanto amor y dedicación, después de conocer a Rita solo una vez, ya había empezado a encariñarse con ella. Capítulo 2. Regresé a mi habitación y me dejé caer en la cama, completamente agotada. Después de días organizando la boda, el estrés me había mantenido tensa por tanto tiempo que llevaba noches sin poder dormir bien. Con los ojos cerrados, pensé que, por fin, podría descansar y dormir tranquilamente. De repente, Kevin abrió la puerta y entró. Aunque vio que tenía los ojos cerrados, sus pasos seguían siendo pesados. Después de tantos años de matrimonio, nunca le habían importado mis sentimientos. Sin miramientos, me empujó a pesar de saber que estaba fingiendo dormir. Celine, deja de dormir. Me negué a abrir los ojos. Él suspiró y empezó a tirar de la almohada debajo de mi cabeza. Incómoda y molesta,
No tuve más opción que abrir los ojos y fingir que acababa de despertar. Kevin, ¿qué pasa? La tenue luz iluminaba su rostro, resaltando su estructura ósea refinada. El tiempo había dejado arrugas en su cara, pero en lugar de envejecerlo, solo lo hacía parecer aún más distante y elegante. Al ver que ya estaba despierta, tiró la almohada con fuerza y luego le dio unas ligeras palmaditas al lugar donde había reposado mi cabeza. Desde arriba, me miró con frialdad. Últimamente has estado durmiendo mal, ¿no? Lo he pensado y creo que será mejor que durmamos separados. Sus ojos estaban llenos de indiferencia. Mientras lo miraba, sentí un nudo amargo formarse en mi garganta. Esto no tenía nada que ver con mi insomnio, claramente. Solo quería mantenerse fiel a su primer amor. Aplastando la tristeza en mi pecho, respondí con desgano, haz lo que quieras. Kevin no dudó ni un segundo antes de darse la vuelta y marcharse hacia la habitación de invitados. Al irse, vi cómo su teléfono volvía a iluminarse en la palma de su mano. Un hombre de casi 50 años, comportándose como un adolescente enamorado, ansioso por hablar por teléfono con su primer amor. Solté una risa sarcástica, me giré y me enterré bajo las sábanas, hasta que el sueño me venció. En mis sueños, volví al momento en que conocí a Kevin por primera vez. Llevaba una camisa blanca, ya desgastada y amarillenta por el uso, mientras compartíamos una comida juntos. En aquel entonces, su atractivo me deslumbró y mi corazón latía sin control. Al llegar a casa, inmediatamente le dije a mis padres que quería casarme con él. Cuando el casamentero confirmó que Kevin también estaba dispuesto a casarse conmigo, estuve tan feliz que no pude dormir en 2 días. No fue hasta después de la boda, en nuestra primera noche como marido y mujer, que reuní el valor para confesarle mis sentimientos, pero él llegó a casa borracho, sostenido por otros, con rastros de lágrimas en su rostro. Fue en ese momento cuando me di cuenta, Kevin nunca me quiso de verdad. Antes y después del matrimonio, Kevin siguió siendo igual de distante, manteniéndome siempre a cierta distancia. Con el tiempo, mi corazón también fue sumergiéndose en agua helada, enfriándose con los años. Nos convertimos en una pareja que se trataba con extrema cortesía, como 2 extraños hechos de hielo. Esa noche dormí inquieta, hasta que los golpes en la puerta de mi habitación me despertaron. Era mi hijo, llamándome para que me levantara a hacer el desayuno. Aturdida, miré el reloj, ni siquiera eran las 5 de la mañana. Me levanté, abrí la puerta y vi que mi hijo ya estaba vestido con un traje formal, su cabello perfectamente peinado. Incluso mi nuera estaba lista, en posición de espera. Confundida, incliné la cabeza. ¿No entran a trabajar a las 8? Sin responder, mi hijo me agarró del brazo y me arrastró hacia la cocina. Mamá, nunca has podido ayudarme mucho en mi carrera, pero la tía Rita sí puede. Papá la invitó a desayunar en casa. Apresúrate y prepara algo delicioso pero ligero. En ese momento, Kevin también salió de su habitación. Me entregó una lista escrita a mano. Estos son los alimentos que Rita no come. Evítalos. Tomé la lista y la revisé con cuidado. Rita tenía restricciones alimenticias para al menos varias docenas de cosas, bastante exigente. Me giré hacia Kevin y solté una risa repentina. Kevin, llevamos casi 30 años casados. ¿Sabes que me gusta comer y que no? Kevin frunció el ceño con impaciencia. Céline, no es momento para hacer un escándalo sin razón. Exactamente. Mamá, ¿acaso importa lo que te gusta comer? Lo importante es que la tía Rita viene a casa, y ella puede ayudarme a avanzar en mi carrera. Solté un suspiro. Podía estar enojada con Kevin, pero no podía ignorar a mi hijo, aunque este hijo mío ya me había roto el corazón por completo. Capítulo 3. Abrí la nevera. Saqué los ingredientes que tenía a mano y logré preparar 8 platillos ligeros para el desayuno. Cuando terminé en la cocina, ya eran casi las 7. Justo cuando coloqué el último plato sobre la mesa, mi hijo me jaló a un lado y, con naturalidad, me metió 200 yuan en la mano. Lo miré, confundida. Abrió la boca, titubeando, como si no supiera cómo explicarse. Kevin dirigió la mirada hacia nosotros y luego se acercó lentamente, apartando suavemente a nuestro hijo para hablarme directamente. Céline, ve a comprar algo para desayunar afuera. Levanté la vista, incrédula. ¿Qué acabas de decir? Me he pasado toda la mañana en la cocina y ahora quieres que me vaya a comer a otro lado. Kevin asintió. Volví a mirar a mi hijo, esperando una explicación, pero él solo sonrió con incomodidad, tratando de suavizar la situación. Mamá, no es para tanto. Ya sabes qué tipo de relación tienen papá y la tía Rita. Si te quedas, tememos que ella no se sienta cómoda. Solté una carcajada sarcástica. Así que me están echando de la casa solo para que papá pueda revivir sus recuerdos con su primer amor. El rostro de Kevin se endureció. Céline, no digas tonterías delante de nuestro hijo. Elías nos miró a ambos y suspiró. Mamá, por favor,
Hazlo por mí. Tú y papá ya son mayores. ¿Por qué armar un escándalo por esto? Entre papá y la tía Rita no hay nada. Te lo suplico. Piensa en mi carrera. Observé a padre e hijo, tan parecidos en todo, y solté una risa amarga. Cuando era joven, tenía que pensar en Kevin. Ahora que soy mayor, debo pensar en Elías. Durante tantos años, nunca me había considerado a mí misma. Si no empiezo ahora, ¿cuándo podré decir que viví realmente para mí? Bajé la mirada, volví a mi habitación. Me cambié de ropa y tomé mis documentos y mi teléfono antes de salir de casa. Sabía que el proceso de divorcio no sería fácil, sería complicado y mi familia seguramente se opondría, pero tenía que hacerlo de todos modos. Siguiendo el GPS en mi teléfono, llegué a una firma de abogados. La abogada que me atendió era una joven con una sonrisa amable y cálida. Señora, ¿por qué quiere divorciarse? A su edad, muy pocas mujeres son tan valientes como usted. Solté una risa suave y luego desbloqueé mi teléfono para mostrarle las cámaras de seguridad de la casa. Ahora que había decidido divorciarme, no había razón para ocultar nada. En la pantalla, 4 personas comían y conversaban animadamente en la mesa del comedor. Kevin ponía comida en el plato de Rita sin parar, mientras Elías llenaba su vaso de agua una y otra vez. Cualquiera que viera la escena pensaría que eran una familia feliz de 4 personas. Un hogar armonioso, un hijo atento. La joven abogada frunció el ceño. Confundida, señalé la cara de Kevin. Este es mi esposo. Luego, toqué la imagen de Rita en la pantalla. Y esta es la primera novia de mi esposo. La abogada se quedó paralizada unos segundos antes de golpear la mesa con furia. ¡Qué desgraciado! A su edad y todavía engañando, un completo sinvergüenza. Llena de indignación, insistió en que reuniera pruebas para que Kevin se quedara sin nada. No pude evitar reírme y traté de tranquilizarla. No necesito que se vaya con las manos vacías. Solo quiero un divorcio limpio y rápido. Quiero vivir para mí. La joven abogada me miró y, de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se las secó rápidamente antes de comenzar a redactar los papeles del divorcio. Cuando me los entregó, firmé mi nombre sin dudar. Antes de irme, tomó mi mano. Si tan solo mi mamá tuviera su valentía. Le di una palmada en la mano con ternura. La tendrá. Al salir de la firma de abogados, una sensación de incertidumbre me envolvió. No podía volver a casa. ¿A dónde más podía ir? Justo cuando esa idea cruzó por mi mente, mi teléfono sonó. Era Kevin. Mi corazón latió con fuerza. Mi instinto me decía que no sería una buena noticia. Aún así, contesté. Celine, ¿qué demonios pusiste en la comida? Rita está a punto de morir por tu culpa. Capítulo 4. No entendía nada. Yo no. Antes de que pudiera terminar, la furiosa voz de Kevin me interrumpió. Vuelve de inmediato y pídele disculpas a Rita. No debí haber confiado en que realmente cocinarías para ella con sinceridad. La llamada se cortó abruptamente. Apreté el teléfono con fuerza. Respiré hondo y finalmente suspiré antes de decidir regresar. Cuando abrí la puerta de casa, la sala de estar estaba vacía. Siguiendo las voces, los encontré en mi habitación. Rita estaba acostada sobre mi almohada, rodeada por toda la familia. Mi mirada se posó en sus manos entrelazadas con las de Kevin. Una sensación amarga e indescriptible me invadió el pecho. Bajé la vista y me quedé de pie en silencio durante un buen rato, viendo que nadie me notaba. Carraspeé. ¿Qué está pasando aquí? Al oír mi voz, Kevin levantó la cabeza bruscamente y dejó caer sobre mí una tormenta de reproches. Celine, ¿cómo no me di cuenta antes de lo cruel que eres? Te dije que Rita no puede comer cebolla, y aún así se la pusiste a la comida. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Miré a Rita en silencio y vi claramente el destello de provocación en sus ojos. Si esto hubiera pasado antes, habría discutido. Me habría esforzado por demostrar mi inocencia y presentado pruebas de que no había usado cebolla. Pero ahora, simplemente no me importaba. Hablé con indiferencia. Comer un poco de cebolla no mata a nadie. Y mira, Rita está perfectamente bien. ¿Bien? ¿Cómo que bien? Tuvo una reacción alérgica. Celine, ¿sabes que las alergias pueden ser mortales? Kevin apretó los dientes, tomó la mano de Rita y le subió la manga, dejando al descubierto un leve enrojecimiento en su piel. Con solo una mirada, supe que eso no era una reacción alérgica, parecía más bien un moretón causado por un fuerte pellizco. Casi me eché a reír. Kevin siempre había sido racional y tranquilo, pero desde que Rita volvió, perdió tanto su racionalidad como su inteligencia. Su mente solo giraba en torno a Rita, como un perro que ha sido abandonado y que ahora, para no ser rechazado otra vez, intenta demostrar su lealtad con desesperación. Nunca lo había visto actuar así. Me giré hacia Elías y le pregunté con frialdad, ¿tú también crees que fui yo? Elías no respondió, pero la acusación en su mirada lo decía todo. Dejé escapar una carcajada amarga y,
Tras repetir varias veces, muy bien, me dispuse a marcharme, pero antes de dar un paso, Rita habló con voz delicada. Céline, no te enfades. Es mi cuerpo débil el que ha causado todo este problema. Si algo tan pequeño hace que tú y Kevin discutan, entonces es completamente mi culpa. Me iré de inmediato. Dicho esto, levantó las sábanas e intentó incorporarse, sin importar los intentos de los demás por detenerla. Pero en cuanto puso los pies en el suelo, tambaleó y cayó, convenientemente, directo en los brazos de Kevin. Al verla fingir debilidad, solté una risa. Mira cómo estás. ¿Para qué levantarte? Si realmente te caes y te haces daño, ¿no sería culpa mía otra vez? Kevin me dirigió una mirada helada. Céline, deja de hablar. Asentí con una sonrisa. Saqué los papeles del divorcio de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. Solo diré una última cosa antes de irme. Kevin, divorciémonos. Dividamos los bienes a la mitad. Te concedo el lujo de estar con el amor de tu vida después de tantos años suspirando el uno por el otro. Kevin aún no había respondido, pero mi nuera dejó escapar un grito de sorpresa. Elías abrió los ojos de par en par. Mamá, ¿te volviste loca? ¿Con qué derecho crees que puedes llevarte la mitad de los bienes de papá? Capítulo 5. Esperaba que mi hijo interviniera para detenerme. Nunca pensé que lo único que realmente le importaría era la división de los bienes. Una sombra de decepción cruzó por mis ojos mientras lo miraba. Elías, tu padre y yo llevamos décadas casados. Dividir nuestros bienes en partes iguales es lo justo. Tú mismo eres abogado. ¿Ni siquiera entiendes algo tan básico? Elías apretó los labios, pero la inconformidad en su rostro no disminuyó ni un poco. Le tendí los papeles del divorcio a Kevin. Firma. Kevin tomó el documento y lo revisó con atención antes de mirarme con una expresión complicada. Céline, de verdad no entiendo qué pretendes con todo esto. Hemos estado casados tantos años. ¿Realmente vale la pena divorciarse por algo tan trivial? Rita y yo, solo somos viejos amigos que no nos veíamos en años. Además, una vez que me dejes, ¿a dónde piensas ir? Rita aprovechó el momento para hablar con la voz temblorosa. Es cierto, hermana Céline, aunque Kevin y yo nos amamos en el pasado, nunca quise destruir tu familia. Sus palabras sonaban sinceras. Si no fuera porque su mirada hacia Kevin era tan anhelante, tan llena de palabras no dichas, hasta podría haberle creído. Sonreí y señalé la división de bienes en el acuerdo de divorcio. Kevin, ¿no te diste cuenta? Me quedaré con 2 propiedades. Y además, el mundo es enorme. ¿De verdad crees que no tengo dónde ir? Kevin permaneció en silencio, pero mi nuera dio un paso adelante. Mamá, tú no has hecho gran cosa por esta familia. Te estás divorciando de papá justo 2 días después de mi boda. ¿No te parece vergonzoso a tu edad? Y seamos honestas. Solo estás haciendo esto porque la tía Rita te hizo sentir insegura. Solo quieres llamar la atención de papá, y aunque te divorcies, no tienes derecho a llevarte tantas de sus propiedades. Lo dijo con tanta facilidad, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Llevaba apenas 2 días casada con mi hijo y ya estaba convencida de que yo no había hecho nada por esta familia. Me reí con ligereza y miré a Kevin. ¿Tú también crees que no merezco la mitad de los bienes? Kevin no dijo nada. Cuando él no podía pagar la universidad, fue mi familia quien costeó su educación. Si no hubiera sido por eso, Kevin probablemente seguiría en el pueblo, cultivando maíz, en lugar de disfrutar de la vida cómoda y respetada que ahora tenía. Finalmente, movió la cabeza con un leve gesto. Lo mereces. Pero el divorcio es algo que ambos debemos pensar con calma. Apenas Kevin dijo eso, Rita aferró con fuerza las sábanas, y su mirada hacia mí se afiló como un cuchillo, como si quisiera atravesarme con ella. Negué con la cabeza. Kevin, no necesito pensarlo. He pasado mi vida entera casada contigo, criando a 2 hijos. He trabajado duro durante media vida, y ahora, solo quiero vivir para mí. Kevin abrió la boca, pero no logró pronunciar palabra. Finalmente, apretó los papeles del divorcio y, con la misma indiferencia de siempre, preguntó, ¿estás completamente decidida? Lo estoy. Asintió y comenzó a buscar algo en la habitación, como un insecto sin rumbo. Después de tantos años juntos, conocía cada uno de sus movimientos. Entendiéndolo de inmediato, caminé hacia la mesita de noche. Abrí el cajón y saqué una vieja pluma estilográfica, colocándola en su mano. Firma. Kevin miró la pluma con la vista perdida y murmuró, «Esta fue la primera pluma que me regalaste». Fruncí el ceño, sin entender bien sus palabras. «¿Qué dijiste?» Kevin parpadeó, volviendo en sí, y negó con la cabeza. «Nada. Solo espero que no te arrepientas». No dije nada, solo lo observé mientras su mano temblorosa trazaba su firma en el papel. Tomé mi copia firmada y sonreí, por primera vez en mucho tiempo. De corazón, agité la mano con indiferencia. Hoy mismo llamaré a una empresa de mudanza para recoger mis cosas. Kevin,
Adiós. Capítulo 6. Kevin estaba atónito, pero quien realmente entró en pánico fue mi hijo. Mamá, ¿sabes lo que significa dejar a papá? ¿Dejarnos a nosotros? ¿Qué significa? La mirada de Elías se volvió fría y amenazante mientras pronunciaba cada palabra con lentitud. Significa que nunca volverás a verme. Significa que envejecerás sola, sin nadie que te cuide. Si no quieres eso, entonces o no te divorcias de papá, o devuelves los bienes. Ya estaba profundamente decepcionada de mi hijo, pero ver cómo el dinero era lo único que le importaba aún me atravesó el corazón como una daga. Pero, ¿por qué debería ceder ante él? Ya había soportado demasiado por su bien. Solté una risa fría y estaba a punto de responder cuando un fuerte y seco sonido de bofetada resonó en la habitación. La cabeza de Elías se giró violentamente hacia un lado. Mi hija, que había estado viviendo sola durante años, finalmente había vuelto a casa. Se colocó delante de mí, protegiéndome, y su voz estalló con furia. Elías, ¿así es como tratas a mamá? ¿Tan cegado por el dinero estás? ¿De verdad vas a abandonar a tu propia madre por poder y riquezas? ¿Y tú, papá, después de tantos años casado con mamá, sigues suspirando por un amor de juventud que apenas duró y encima tienes el descaro de traerla a casa? ¿Creen que mamá es fácil de pisotear? ¿No? Bueno, yo no. Mamá podrá soportar sus tonterías, pero yo no lo haré. Dicho esto, se arremangó y se lanzó hacia Rita, lista para sacarla de la cama de un tirón. En un instante, la habitación se convirtió en un caos. Mi hija, Olivia, siempre había sido fuerte y temperamental. Solo escuchaba a una persona, a mí. Kevin protegió a Rita, lanzándome una mirada suplicante. No pude evitar reír entre lágrimas y tomé la mano de Olivia. Olivia, basta. Ella giró hacia mí, sus ojos enrojecidos chocando con los míos, su voz temblorosa de rabia. Mamá, te han estado maltratando. Escuchar esas palabras hizo que mis 30 años de humillaciones finalmente encontraran una salida. Las lágrimas cayeron sin control por mi rostro. Kevin se acercó, alzando la mano como si quisiera limpiármelas, pero Olivia lo apartó bruscamente. Tomó los papeles del divorcio y los lanzó contra el pecho de Kevin. Mamá ya decidió divorciarse. Elías se queda contigo. Yo me voy con ella. Dicho esto, me tomó del brazo y salimos de la casa. Cuando logré calmarme, Olivia ya me había llevado a un restaurante. Pidió plato tras plato y me sonrió. Mamá, si estás triste, comamos hot pot. Si con una comida no basta, haremos 2. Yo también sonreí. Para ser honesta, no estoy triste. Solo siento que, por fin, me he liberado. Luego miré a mi hija. Ella nunca quiso casarse. Hace 3 años. Tuvo una gran pelea con Kevin y no volvió a casa. Solo hablábamos por teléfono de vez en cuando. Cuando la extrañaba, miraba sus publicaciones en redes sociales. Su vida era vibrante y libre. La vida que yo nunca me atreví a vivir. Ella la estaba viviendo por mí. Puse unas hojas de lechuga en la olla caliente. ¿Por qué volviste hoy? Al escucharme, dejó los palillos y saludó a alguien detrás de mí. Giré la cabeza y vi a Elise, la joven abogada que redactó mi acuerdo de divorcio, acercándose para saludar a Olivia. Olivia hizo espacio en la mesa antes de responder. Hoy, Elise me dijo que conoció a una mujer valiente que quería divorciarse. Justo estaba viendo tus publicaciones cuando vio tu foto y me contó todo. Elise asintió y me dio un pulgar arriba. Ahora entiendo por qué Olivia es tan valiente. Tiene una madre increíble. Sus palabras eran dulces, y no pude evitar sonreír. Pero después de la risa, me sentí repentinamente perdida. Miré a mi hija y, por primera vez, expresé lo que sentía. Olivia, quiero viajar, ver el mundo. ¿Tú crees que pueda hacerlo? Capítulo 7. Por supuesto que puedes. ¿Por qué no podrías? Olivia soltó una carcajada. Mamá, todos estos años te he visto entregarlo todo, pero nunca fuiste realmente feliz. Ahora que por fin eres libre, deberías disfrutar la vida como quieras. Por primera vez, alguien validó mi deseo. Mi rostro, endurecido por los años de sacrificio, se sonrojó levemente, algo raro en mí. Después de regresar a casa con mi hija, sacó con entusiasmo varios álbumes gruesos de fotos para que los viera. La mayoría de ellos estaban llenos de imágenes suyas y de impresionantes paisajes. Pasaba cada página explicándome los recuerdos detrás de cada foto, hasta que su voz desapareció de mis pensamientos. Estaba completamente sumergida en la belleza de aquellas imágenes. Era un mundo al que nunca había viajado. De repente, Olivia cerró el álbum y me tendió su teléfono. Mamá, te inscribí en un grupo de viaje. Es confiable. Sales pasado mañana. Un sueño de la juventud, incluso ahora. Nunca es tarde para hacerlo realidad. Le sostuve la mirada. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en el pecho. Era como si una semilla enterrada durante décadas hubiera roto la tierra y se hubiera convertido en un árbol de repente.
Las palabras de Olivia resonaban en mis oídos. Un sueño de la juventud, incluso ahora. Nunca es tarde para hacerlo realidad. De repente, solté una risa, recordando un chiste que había visto en internet. A los 50, es el momento de arriesgarse. Olivia rió y me corrigió, no 50, 49. No le di importancia al número. En su lugar, tomé el teléfono y comencé a planear con entusiasmo mi viaje. Pero los mensajes de Kevin no dejaban de aparecer. Celine, ¿vas a volver a casa hoy? Si no, ¿dónde te estás quedando? ¿Con Olivia? No tomes en serio lo que dijo Elías. Lo hemos consentido demasiado. Nunca tuve la intención de estar con Rita. Solo hacía mucho tiempo que no la veía. Yo, en realidad, no quiero divorciarme. Puse los ojos en blanco. Por supuesto que no quería el divorcio. Simplemente no soportaba la idea de perder a la mujer que había sido su ama de casa gratuita durante 30 años. Sin mí, su vida cotidiana se convertiría en un caos. Pero, ¿por qué tendría que seguir cuidando de un hombre que nunca me dio ni una pizca de calidez? Presioné con fuerza la pantalla de mi teléfono y respondí con un solo mensaje. Cuando termine el periodo de reflexión, firmaremos el divorcio. Él no volvió a contestar. Yo seguí organizando mi viaje. Durante los siguientes 2 días, preparé mi ropa y todas las cosas necesarias. Olivia me ayudó con todo. Ella tenía experiencia. Encontró para mí un viaje en grupo de 7 días, con jóvenes y también personas de mi edad que querían vivir nuevas experiencias. Todos eran amables y la convivencia era muy agradable. El viaje fue increíblemente divertido. Empecé a subir fotos de mi aventura en redes sociales. Kevin inmediatamente le dio me gusta. Después comentó, ¿dónde está esto? Se ve hermoso. Rodé los ojos y lo ignoré, subiendo más imágenes. Sin falta. Dejó comentarios en cada publicación. Y sin falta. Nunca le respondí. Cuando terminé mi viaje en grupo, le pedí a Olivia que me enseñara cómo reservar futuros viajes por mi cuenta. Me envió enlaces de agencias confiables y me explicó poco a poco el proceso. También me advirtió, mamá, no reserves lo más barato. Hay muchas agencias fraudulentas que estafan a viajeros de edad media y mayores. Asentí con la cabeza. Después de todo, había leído demasiadas historias sobre esas estafas en internet. Durante un mes entero, estuve en constante movimiento, viajando de un destino a otro. Solo cuando llegó el día de finalizar mi divorcio, emprendí el camino de regreso a casa. Capítulo 8. Apenas llegué a la puerta de mi casa, vi a Elías desplomado contra el marco de la puerta, con un aire completamente derrotado. Fingí no verlo, saqué mis llaves y abrí la puerta, como un fantasma. Él me siguió en silencio. Mamá, ¿por qué me bloqueaste? Le dirigí una mirada fría y respondí con voz serena. No necesito un hijo que no vea a su propia madre. Por primera vez, Elías no discutió. En su lugar, recorrió mi casa con la mirada, observando la nueva decoración. Has cambiado todo. Mamá, parece que has estado viviendo bastante bien. Le di una sonrisa sin emoción. Por supuesto, tu hermana es muy considerada, no quiso que gastara mis ahorros de jubilación, así que ella pagó por todo. Su expresión se ensombreció aún más. Dejé mi maleta a un lado y me senté en el sofá. ¿Para qué viniste? Elías se jaló el cabello con frustración, con el rostro lleno de angustia. Lara y yo discutimos. Se fue a casa de sus padres y quiere divorciarse. Mamá, por favor, ayúdame a hablar con ella. Oh, no puedo. ¿Por qué no? Sonreí ante su desesperación. Tú no te preocupas por mí, y tu esposa tampoco. Elías, no creas que no me di cuenta de lo que piensan de mí. Cuando hablé en tu boda, la mirada de desprecio que me diste fue evidente. Cuando Rita tomó el micrófono de mis manos, estabas encantado, ¿verdad? Una mujer elegante y educada que, en lugar de felicitarte en tu boda, solo dijo un montón de palabras vacías. Y tú pensaste que eso era impresionante. No, mi voz era fría, despojándonos del último velo de lazos familiares. Los ojos de Elías se abrieron con sorpresa, pero pronto fueron reemplazados por furia. Pateó con fuerza la mesa de centro, mirándome fijamente. Con razón papá prefiere a la tía Rita. Mamá, eres tan cruel. Ni siquiera quieres ayudar a tu propio hijo. Has decidido deshacerte de mí, ¿verdad? Me froté las sienes, pero en lugar de molestarme, solté una carcajada. Elías, fuiste tú quien me desechó primero. De ahora en adelante, no me meteré en tu vida. Solo asegúrate de ser un buen hijo para tu padre y la tía Rita. Tan pronto como terminé de hablar, volvió a patear la mesa antes de marcharse, cerrando la puerta de un portazo. Observé la puerta, tratando de ignorar la punzada de tristeza en mi corazón. Este hijo mío era egoísta y egocéntrico. Estaba completamente decepcionada de él. Respiré hondo y me dirigí a mi habitación. Me lavé y me acosté para relajarme. Había viajado sin parar durante semanas,
Estaba cansada, sí, pero también era feliz. Una vez que firmara el divorcio, sería completamente libre. Podría ir a donde quisiera. Nadie podría detenerme. Justo cuando estaba a punto de dormirme, mi teléfono sonó. Era mi nuera. Su voz sonaba aguda y desesperada. Mamá, por favor, dile a Elías que se vaya a casa. Si no se va, voy a llamar a la policía. En el fondo, se escuchaban ruidos de cosas rompiéndose. Hablé con calma. ¿Qué pasó? Estaba sollozando. Discutimos. Se emborrachó y vino a casa de mis padres, destrozando todo. Mamá, no puedo detenerlo. Apreté los labios. La tranquilicé con algunas palabras y luego colgué, sin dudarlo. Llamé a Kevin. Capítulo 9. Hola, Celine. ¿Por qué me llamas? ¿Vas a volver a casa? Te abro la puerta. Fruncí el ceño. No, Kevin. Tu hijo tuvo una pelea con Lara y fue a hacer un escándalo en casa de sus suegros. ¿Sabías algo de esto? Hubo una pausa larga antes de que Kevin murmurara. Solo sabía que discutieron. Me pellizqué el puente de la nariz. No había tiempo para discutir. Así que simplemente le dije que fuera rápido a sacar a Elías de ahí. Y si era inteligente, que lo hiciera disculparse con Lara y convencerla de volver. Pero antes de terminar la frase, la llamada se cortó abruptamente. Unos minutos después, Kevin me llamó de vuelta. Su voz sonaba ronca. Es demasiado tarde. La familia de Lara llamó a la policía. Elías ya está en la comisaría. Ni un momento de paz. Agarré mi abrigo y salí de inmediato. Cuando llegué, Kevin estaba agachado en una esquina, mientras que Lara sollozaba en los brazos de sus padres. En cuanto me vio, sus lágrimas aumentaron. Mamá, lo siento, no debí hablarte así aquel día. Hice un gesto con la mano. Sabía que Lara era una buena chica, solo un poco demasiado sincera. Dime qué pasó. Olvidándose de llorar, mi nuera empezó a contarme todo con rabia. Mamá, desde que te fuiste, esa vieja bruja de Rita se mudó a nuestra casa. Dijo que estaba enferma y que después de su alergia, necesitaba que la cuidáramos. Alergia. Mis narices. La vi pellizcándose ese día para fingir. Engañó a papá, y como él la sigue viendo con la nostalgia de su primer amor, le cree todo. No hace nada en casa. No cocina. No limpia. Y como Elías y yo trabajamos, terminamos comiendo comida para llevar todos los días. Aquí, Lara apretó los dientes con ira. Dijo que se encargaría de tirar los envases vacíos, pero los dejó acumulados en la cocina. No nos dimos cuenta hasta que el olor era insoportable, y para entonces ya había insectos hasta en la ropa sucia. Solo imaginarlo me revolvió el estómago, pero eso ni siquiera fue lo peor. Esa bruja se cree una reina en nuestra casa. ¿Sabes qué hizo? Le pidió a papá que dejara que su hijo se mudara con nosotros. ¿Quién demonios se cree que es su hijo? Y para colmo, Elías estuvo a punto de aceptarlo. Dijo que necesitaba la ayuda de Rita para ascender en su trabajo. No lo soporté más y me fui a casa de mis padres. Después de escuchar esto, quise abofetear a Kevin y Elías unas cuantas veces. En ese momento, Kevin irrumpió en la comisaría y le dio una patada a Elías. Los policías corrieron a separarlos. 2 horas después, cuando todo se resolvió, le pregunté a Kevin, Rita quería traer a su hijo a vivir con ustedes. ¿Tú lo aceptaste? Kevin se puso rígido y agitó las manos. Por supuesto que no. Solo le dije que su hijo viniera a buscarla. Lo miré con una sonrisa burlona. ¿Qué? ¿Se te rompieron las manos o el teléfono? ¿No sabes buscar en internet cómo quitar una mancha? Kevin, he lavado tu ropa media vida. ¿Realmente crees que voy a volver para ser tu sirvienta otra vez? Kevin negó con la cabeza una y otra vez. Incluso levantó la mano en señal de promesa. Voy a aprender, te lo juro. ¿Podemos no divorciarnos? Miré hacia el cielo. Ya había amanecido. No, ya es de día. Es hora de que finalicemos nuestro divorcio. Las manos de Kevin cayeron y su rostro se tornó gris. No traje mis documentos. Yo sí. Lo miré con calma. Iré contigo a buscarlos. No alarguemos esto más. Todavía tengo que viajar. Ya no había astucia en su mirada, ni intentos de retrasar lo inevitable. Con pasos pesados, me llevó de regreso a la casa. Cuando abrió la puerta, Rita estaba viendo televisión. Le sonrió a Kevin, pero en cuanto me vio, su expresión se ensombreció. Luego, como si recordara algo, sonrió con burla. Así que finalmente van a divorciarse. Asentí. Kevin entró a su habitación a buscar los documentos, mientras yo avancé hasta la sala de estar. Un olor desagradable flotaba en el aire. Como ya no vivía allí, no dije nada, pero Rita se levantó con una sonrisa arrogante. Celine, en realidad eres bastante guapa, pero yo lo soy más, ¿no crees? Si no, ¿por qué Kevin pensó en mí durante décadas? Cuando su divorcio se haga oficial, Kevin y yo nos casaremos. Espero que asistas a nuestra boda. Solo había visto a Rita 3 veces, y las 3 veces,
me había provocado. Las 2 primeras lo dejé pasar, pero esta vez, no. Le di una bofetada fuerte. Me miró furiosa, levantando la mano para devolverme el golpe, pero la detuve y le dejé otra bofetada en la otra mejilla. Luego sacudí mis manos como si estuviera limpiando algo sucio y la miré con una sonrisa. No necesitas darme las gracias. Un placer. En ese momento, Kevin salió de la habitación. Rita, con lágrimas en los ojos, intentó lanzarse a sus brazos, como la vez anterior, pero esta vez, Kevin la apartó. Sus ojos solo me miraban a mí, pero mi cariño superficial por él se había desvanecido hacía mucho tiempo. Su arrepentimiento tardío no era más que un lastre del que ya me había librado. Le lancé una mirada fría. Vamos. Kevin bajó la cabeza y me siguió en silencio hasta la oficina del registro civil. Durante todo el camino, no volvió a llamarme ni intentó detenerme. Cuando tuve el certificado de divorcio en mis manos, solté un suspiro de alivio. Le envié una foto a mi hija. Ella me mandó 3 sobres rojos para celebrar el inicio de mi nueva vida. Kevin llamó mi nombre. Lo ignoré y me fui. Tenía un avión que tomar. ¿Quién tenía tiempo para escucharlo lamentarse por el pasado? Fui a Xinjiang, fui a Mongolia. Cada vez que publicaba una foto, Kevin la daba me gusta y comentaba. Nunca le respondí. Mucho tiempo después, supe de su situación a través de mi hija. Rita quería casarse con él, pero él se negó. Aún así, ella seguía aferrándose a su casa. Mi hija casi se muere de risa contándome todo. Al final, Kevin se desmayó de la furia al enterarse de la verdad. Mi hija le envió suplementos para la salud. Después de pensarlo, yo también le envié 2 cajas. Después de todo, seguía siendo el padre de mis hijos, pero hasta ahí llegaba mi preocupación. De ahora en adelante, mi corazón pertenecería a las montañas, los ríos y mi nueva vida. Si tienes un sueño, nunca es tarde para hacerlo realidad.